por respeto a nuestros asistentes, muy buenos días, estimados colegas. Soy su servidor, el ingeniero Luis Daniel Ramírez, del organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones, Promptel, y en nombre del organismo y del Instituto Politécnico Nacional le damos la más cordial bienvenida a este taller virtual que amablemente nos preparará el maestro Miguel Sánchez Meraz, quien es ingeniero y maestro por el Instituto Politécnico Nacional. De hace más de 20 años forma parte del cuerpo académico de posgrado en comunicaciones del instituto y actualmente coordina la red de expertos en telecomunicaciones del Politécnico, a quien agradecemos, maestro, por este espacio que nos va a compartir con sus conocimientos, con su experiencia, que seguramente será de mucho interés para todos nuestros asistentes. Y quiero agradecer también a todo el nombre del organismo y del Instituto Politécnico, a todos los asistentes ayer por el tiempo que nos comparten al participar, agradecerles su presencia y solicitarles que nos apoyen manteniendo sus cámaras y sus micrófonos apagados para que tengamos un ambiente lo más limpio y transparente posible, tengamos una buena presentación. Recordarles que en el chat de, de esta sesión nos pueden compartir sus datos de contacto, su nombre, su correo electrónico, así como las preguntas, los comentarios, las aportaciones que puedan tener al tema, para que las vayamos dilucidando con el maestro Sánchez en el transcurso de la presentación. Lo único que les pediría es que nos apoyen levantando la mano, si esperan por ahí alguna pregunta, algún comentario, para buscar un momento en el que el maestro nos pueda aclarar el punto que se presente. Y al final de la presentación buscaremos tener un espacio para preguntas y respuestas. Y bueno, pues no tomo más tiempo. Maestro Sánchez, le cedo el micrófono. Adelante, que tenga un extraordinario taller. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos. Y primero agradecer a Promptel por esta invitación, por esta oportunidad de platicar un poco de este tema tan interesante que es el de las redes 5G y de una de las posibilidades pues, más atractivas que nos ofrecen, que es el uso de este tipo de redes en aplicaciones industriales. Pues ya lo mencionó Luis, yo soy Miguel Sánchez Meraz, soy académico del Instituto Politécnico Nacional, desde ya con muchos años en el instituto, y bueno, pues mi área de trabajo han sido las telecomunicaciones, particularmente las comunicaciones móviles. Y bueno, pues será un gusto estar compartiendo con ustedes este taller. Este taller tiene este objetivo, presentar un panorama general de las características de las redes 5G, su arquitectura, sus clases de servicio, y bueno, cómo esto puede utilizarse para el desarrollo de aplicaciones de redes industriales. Para empezar, pues hablemos un poco de las características de las redes 5G, y para ello es necesario primero pues conocer cuáles son los antecedentes de las redes 5G, evidentemente las generaciones de telefonía celular previas, y aquí de una manera muy resumida podemos identificar estas generaciones celulares. La primera generación que se empezó a desarrollar en la década de los 80s y que era una tecnología completamente analógica y que estaba orientada a ofrecer servicios de voz. Era el único servicio que ofrecían este tipo de redes. Después, en la década de los 90, se introdujo las redes celulares ya digital, ya en forma transmisión de forma digital. Aquí el servicio seguía siendo la voz, pero ahora en un formato digital, y esto fue lo que se conoció como la segunda generación, que la tecnología que predominó a nivel mundial fue la tecnología GSM. Y después seguimos en la evolución, llegamos a la tercera generación, que empieza su desarrollo en el año 2000, a inicios de la década de los 2000, y aquí, bueno, pues se mantiene, por supuesto, el servicio de voz, pero aparece por primera vez, se tiene la posibilidad de tener el servicio de Internet
en nuestro teléfono. Por supuesto que no era un servicio de Internet como el que nosotros conocemos hoy día. Era un servicio de Internet de baja velocidad, pero que nos permitía, por ejemplo, consultar correos electrónicos o hacer algunas búsquedas básicas, fundamentalmente búsquedas de texto. Pero teníamos Internet, llegó el Internet, ¿no? Y seguimos en la evolución y llegamos a la década de los 2010 y aparece la cuarta generación de telefonía celular, que es, bueno, pues la que seguimos hoy usando de una manera bastante amplia. Y aquí el distintivo principal fue el hecho de que ya disponíamos de banda ancha móvil. Ya teníamos conexiones de Internet de una velocidad mayor, idealmente de algunas decenas de megabits, que nos permitían ya acceder a otro tipo de servicios. Bueno, pues ese es el escenario que se tiene previo a la aparición de las redes 5G. Y estas redes 5G empiezan su despliegue en el año 2019 y seguimos, básicamente tenemos, o podemos considerar que seguimos teniendo el servicio de banda ancha móvil, sin duda, pero todavía con una velocidad mucho mayor. Vamos a comentar un poco más de ello enseguida. Pero una de las características principales con 5G es que se incrementó el número de dispositivos que se conectan a la red. Si pensamos en las generaciones previas, incluso hasta 4G, pues esas conexiones eran para conectar a personas que necesitaban comunicarse, ya sea con mensajes o con el servicio de voz, con otras personas. Pero cuando llegamos a 5G, ya aquí hay una proliferación bastante intensa de conexiones de objetos, de cosas, de máquinas que podemos tener accesibles en la red. De esta manera tenemos, por supuesto, las computadoras, pero también los teléfonos, las tabletas, diferentes tipos de dispositivos personales, como relojes, como algunos dispositivos para monitoreo de la salud, y hay muchas cosas, las bocinas que se conectan a Internet, autos que se conectan a Internet, dispositivos que se conectan a Internet, como esa imagen que es una interfase para realidad virtual, etcétera. Entonces, prolifera mucho la conectividad de cosas, pero también tenemos una velocidad muy superior comparada con lo que teníamos en la generación de cuarta generación. Bueno, ¿qué es de una manera más específica lo que nos ofrece 5G? Bueno, pues es un nuevo nivel de capacidad, un nuevo nivel de eficiencia. Y esas mejoras pues son en realidad muy superiores respecto de lo que se tenía de manera previa en LTE o en la cuarta generación. Bueno, para empezar, velocidades similares a las de fibra óptica, pero ahora en radio e incluso en equipos de usuario final, de personas que cuando pueden o usan una navegación, por ejemplo, basada en una conexión 5G, pueden tener velocidades de varios cientos de megabits, incluso del orden de gigabits por segundo. Mejora la capacidad de carga y de descarga de datos. Otra de las ventajas también o mejoras principales que distinguen a la red 5G es el tema de la latencia. La latencia es un concepto que se refiere al tiempo que tardan en viajar los paquetes o los datos en la red celular o en el Internet si es que estamos navegando. Y ese parámetro es muy importante para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, nosotros en este momento, en esta conferencia, estamos utilizando un servicio interactivo, porque yo estoy hablando, ustedes me están escuchando y podemos interactuar. Si alguien tiene alguna pregunta, pues puedo hablar con él y yo recibo de manera inmediata su mensaje, porque el tiempo que tardan los datos que se generan con mi voz y que los alcanzan a ustedes es un tiempo de viaje corto que permite que esta comunicación interactiva se pueda dar de manera eficiente. Bueno, esa es la latencia. Y en la red 5G se tiene una mejora muy importante respecto de los valores de latencia que se tenían en generaciones previas. En generaciones previas teníamos latencias
de entre 50 y 100 milisegundos. Ese era el tiempo promedio de viaje de los datos. Hoy, con 5G, como aquí se señala, se están buscando que sean del orden de 1 milisegundo, entre 1 y 10 milisegundos. También el tema de experiencia uniforme se refiere a que se asegura que en cualquier lugar, o se busca que en cualquier lugar donde se tenga el servicio de la red 5G, podamos acceder a las capacidades de la red en el sentido de que podamos tener esas velocidades muy grandes de carga y descarga, no importando que esté en el borde de donde se está dando el servicio, o si esté, por ejemplo, en un entorno complicado, como podría ser dentro de un edificio donde a veces la señal celular no llega adecuadamente. Bueno, se busca que aún en esos entornos desafiantes se puedan tener esas características. También, al final de cuentas, se tiene la implementación que se realiza con este desarrollo tecnológico nos conduce a obtener un mejor costo por bit. Es decir, que si nosotros hacemos un análisis de cuánto me cuesta navegar con LTE, por ejemplo, la cuarta generación de telefonía celular, y lo comparamos contra lo que me cuesta el bit o el megabit en 5G, pues resulta que es un costo más eficiente el que se ha alcanzado con 5G. Por supuesto, habría que tener también la referencia de que navegamos más rápido y consumimos contenido más rápido. Entonces, habría que tener esa consideración, pero en general el costo del bit es más bajo en 5G que en 4G. Y bueno, abajo hay unas estadísticas muy rápidas, una mejora de rendimiento superior en 10 veces, una mejora en la latencia de 10 veces. Esto significa que el tiempo de viaje de los datos se reduce hasta en 10 veces, y ese tiempo se mide en este formato que E2E, que significa end-to-end, y que se refiere a que es el tiempo que tarda en viajar el dato desde el que sale del usuario que está emitiendo ese dato hasta el tiempo, o el tiempo que consumió para llegar al destino. Entonces, ese tiempo se mejora hasta en 10 veces, mejora de 100 veces en la capacidad de tráfico. La densidad de conexión lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se mejora. Podemos tener a 10 veces más usuarios en la red. La eficiencia de la red se mejora hasta en 100 veces por la cantidad de bits que podemos estar entregando con los mismos recursos, y está relacionado directamente con esto de la eficiencia espectral, que se refiere a, bueno, pues cuántos bits puedo estar enviando en esta frecuencia que me han asignado para operar. Entonces, esta es una vista muy rápida de las principales características que nos ofrece 5G, y comparado contra lo que había en una generación previa. Aquí, de manera muy rápida, presento unos datos de mediciones reales de redes 4G y 5G que nosotros hemos tomado aquí en el Instituto Politécnico Nacional. Este cuadro de la izquierda son mediciones de velocidad de una red 4G. Aquí cuando dice quién es el operador, que es Telcel. Y de este lado tenemos también mediciones de velocidad, pero en la red 5G de este operador. La escala es la misma. Los puntos que están en verde son velocidades de más de 100 megabits. Aquí vemos que los colores que predominan pues es el amarillo, por ejemplo. Significa que las velocidades aquí en 4G están entre 10 y 50 megabits en esta zona de la Ciudad de México. Aquí está la Alameda Central, Reforma. Y del lado derecho es la misma zona, pero ahora con mediciones para la red 5G. Y vemos ahora que pues el color que predomina es el verde, velocidades de más de 100 megabits, y particularmente aquí en esta leyenda que tenemos aquí, refiere los datos de una medición en específico, aquí tomada en algún lugar. Ahí dice que es Calle de Mina, se hizo con un teléfono de este tipo, un iPhone 13, y que se descargó a una velocidad de 409 megabits por segundo. Comparado contra aquí una medición que se hizo en 4G y que se descargó a una velocidad de 73 megabits por segundo. Entonces, esto es para mostrar cómo lo que experimentamos nosotros en la práctica respecto del uso de una red 4G y una red 5G. Sin duda, en este caso se está mostrando la parte de velocidad de descarga, y es una mejora muy importante.
pero no, como ya señalamos, pues no es lo único que se mejora en la red de 5G. Bueno, aquí hacemos un énfasis en el tema de la latencia porque este parámetro es muy importante para las aplicaciones industriales de las que vamos a hablar en un momento. Entonces, nos planteamos esta pregunta de si realmente necesitamos latencias tan bajas como 1 milisegundo. Y bueno, pues la respuesta sería, pues depende de la aplicación en la que nosotros, nosotros queramos utilizar como enlace de comunicación a la red de 5G. Por ejemplo, hay un tipo de aplicaciones que se denominan de emisión crítica y se denominan así porque usualmente están relacionadas de alguna manera con servicios que pueden comprometer la seguridad o la vida de las personas. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos presentando un caso de un cirujano que está accediendo en un entorno de realidad virtual a bases de datos donde él está viendo en tiempo real pues las características, en este caso del corazón en el que está él interviniendo con su cirugía. Entonces, aquí se requiere es un servicio en donde sí la latencia es muy importante. Necesitamos que la información se entregue de manera instantánea y además con velocidades muy grandes para que podamos descargar imágenes de alta resolución para aplicaciones de este tipo. No solo la imagen, sino bases de datos con estadísticas del comportamiento, de la salud de la persona, etc. Entonces, este tipo de aplicaciones demandan que tengamos una latencia muy baja y también una velocidad muy alta. Bueno, el 5G nos ofrece diferentes o ha organizado los servicios que puede ofrecer en 3 diferentes categorías, que son estos círculos que presentamos aquí y que vamos a comentar sobre ellos de una manera muy rápida. Primero, primero el verde, que quizás es el más cercano a nosotros como usuarios finales de redes 5G, y esta clase de servicio se denomina banda ancha móvil mejorada. Y la característica que nos ofrece esta clase de servicio es que ofrece velocidades de navegación o velocidades de transmisión muy altas. Habíamos dicho del orden de cientos de megabits o del orden de gigabits. Esa es la característica de este servicio, el MBB, es que nos da servicio para velocidad muy, muy alta. Después pasamos a este círculo naranja, que es la clase de servicio MMTC, que son comunicaciones de tipo máquina, pero masivas. Es decir, estamos hablando aquí de un servicio de Internet de las cosas, pero de forma masiva. ¿Qué tan masivo? Vamos a verlo enseguida. Y la tercera clase de servicio es esta URLLC, que son comunicaciones que tienen 2 características. Son ultra confiables y son también de baja latencia. Ya habíamos comentado, entonces son comunicaciones muy rápidas, comunicaciones instantáneas, pero además de mucha confiabilidad. Y esto la utilizamos para aplicaciones interactivas de tiempo real, como la que acabamos de comentar en este ejemplo del cirujano que está accediendo a recursos que le ayudan a hacer su procedimiento quirúrgico. Bueno, estas clases de servicio que hoy nos ofrece 5G están influyendo en dos vertientes. Primero, transformando la industria actual, o sea, lo que hoy existe, cómo se está mejorando a partir de estas capacidades que tenemos con estas 3 clases de servicio. Pero por otra parte, estas clases de servicio nos dan la posibilidad de crear nuevas aplicaciones, nuevas industrias por estas capacidades que hoy tenemos disponibles a partir de 5G. Entonces, repasemos o veamos algunas características principales de cada una de estas clases de servicio. Entonces, primero, decíamos la banda ancha móvil mejorada. Y decíamos aquí el énfasis es en que tenemos velocidades más altas que se consiguen gracias a una eficiencia espectral mejorada, por supuesto, comparado contra 4G. Y aquí se señala, bueno, el ancho de banda y el uso de energía son secundarios. No es que no sean importantes, pero son secundarios. Y el ancho de banda, para poner una referencia,
es 10, para tener una referencia, es 10 veces superior al ancho de banda que se ofrece en 4G. Los canales de 4G, típicamente los más usados, son de 20 MHz. En 5G, pues tenemos canales de 100, de 200, de 400 MHz. Entonces, como podemos imaginar que el ancho de banda es como una carretera. Entonces, la carretera de 4G es mucho más angosta que la carretera de 5G, y eso nos permite, pues, manejar velocidades mucho, mucho más altas. ¿Qué tanto más altas? Pues aquí señalamos que incluso se pueden entregar velocidades de más de 10 gigabits en un equipo terminal, en un teléfono. De acuerdo en pruebas de laboratorio, esto por supuesto que se puede conseguir. Y que en general el rendimiento de la red mejora. Aquí se señala que tiene un rendimiento mayor a 1 terabit por segundo, que esto está relacionado con la cantidad de usuarios que pueden estar atendidos por una única torre de comunicación, por una única radio base. Además, ofrece la posibilidad de que puede trabajar en entornos de cobertura pequeños o amplios, que son macro o pequeñas células. Y otra característica también muy importante es que funciona con estas velocidades a velocidades de transmisión, aún con una movilidad extrema, como esta que se señala, de hasta 500 kilómetros por hora. Por supuesto que esto aquí en nuestro país quizá no tenemos aplicaciones donde tengamos esta movilidad, pero en Europa, en Asia, hay trenes de alta velocidad que pueden alcanzar estos valores, y aún en esos entornos es posible mantener esa velocidad o esa tasa en los de transmisión, en los equipos terminales de varios cientos de megabits por segundo. Un ejemplo de aplicación, bueno, aquí se alcanza a ver, es algo que sucede frecuentemente, por ejemplo, en eventos deportivos o en conciertos, es que los asistentes hacen transmisiones en tiempo real del evento, y son pues cientos o miles de usuarios que demandan ese servicio, y una red 5G podría soportar esa demanda. Pero pues hay otro tipo de aplicaciones. Algo que está Perdón, proliferando. perdón, maestro. Tenemos por aquí una Adelante, pregunta, no Luis. sé si podemos hacerla. Eric Rodríguez nos pregunta o nos comenta, para 5G y considerando un enlace satelital, ¿qué tanta variación presenta la latencia? Sí, aquí me imagino que se refiere a... Gracias, Eric, por la pregunta. Me imagino que se refiere al enlace entre la antena y el núcleo de la red, em, que esa es un enlace, digamos, que va a influir de manera determinante en la latencia. Si queremos nosotros atender zonas rurales donde no podemos llegar con una fibra óptica hasta la torre, entonces necesitamos, por ejemplo, utilizar enlaces satelitales. Allí, pues sí, no podemos superar o no podemos mejorar la latencia en ese caso, porque necesitamos forzosamente que el dato o los bits viajen hasta el satélite, que usualmente son satélites de tipo geoestacionario que están, no sé, a 40,000 kilómetros de altura, y entonces el tiempo de viaje de la señal desde el nivel de tierra, subir, bajar, y alcanzar los componentes a donde está dirigido el paquete, pues eso típicamente nos toma del orden de 600 milisegundos. Eso no se podría reducir, es el tiempo que se requiere para que esa señal haga ese viaje. Entonces, sí podemos tener un desempeño como el que hemos comentado, si es una comunicación, digamos, a nivel o con infraestructura terrestre, pero si está involucrado un enlace satelital, ahí sí la latencia va a crecer mucho. Y en este caso, bueno, algunos de los servicios que se ofrecen en 5G se basan en que tengamos una latencia baja, pero otros no. Por ejemplo, la navegación a muy alta velocidad, pues esa podría conseguirse. Ahí no dependemos de la latencia. Puede ser que la descarga de algún contenido multimedia muy grande puede pasar por ese enlace satelital si se tiene la capacidad, y ahí no importa, o sea, puedo recibir ese contenido multimedia, pues más allá o con un tiempo de retardo de un segundo quizá, y eso es funcional para la aplicación que nosotros tengamos. Entonces, pues sí hay una influencia fundamental en la latencia, sí se involucra infraestructura satelital.
Bien, pues entonces, de acuerdo, continuemos. Decíamos, es un caso de aplicación de 5G para banda ancha móvil mejorada. Están proliferando aplicaciones de tipo inmersivo y ahí hay que entregar video de alta resolución, eh, quizá diferentes fuentes de video y acceso a bases de datos donde pueda estar interactuando el usuario, y esto demanda enlaces de muy alta velocidad. El tema de la segunda clase de servicio, que es MMTC, que es comunicaciones de tipo máquina masiva, que decíamos es un Internet de las cosas masivo. Aquí, pues 5G busca no solo conectar a personas, sino también a su mundo, a su entorno, conectar las cosas con las que interactúan. Y hablábamos de la densidad de conexiones. 5G ofrece una conexión de dispositivos de hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Entonces, pues, es una cantidad impresionante de sensores, actuadores, que podrían estar conectados con 5G para apoyar diferentes tareas, incluidas, por ejemplo, las de la industria. Operaciones a larga distancia y en condiciones de cobertura desafiantes. IoT, una característica de IoT es que envía pocos datos, pocos bits. Por ejemplo, envía, en este caso tenemos un medidor, en esta imagen un medidor de consumo de energía. Bueno, pues envía unos pocos bits para poder reportar cuánto se está consumiendo de acuerdo a ese medidor. Y esto no se compara, por ejemplo, con transmitir un contenido como una película. O sea, se requiere muchísimo menos capacidad, unos pocos bits para poder enviar esta información, pero podemos conectar miles o millones de dispositivos a la red. Entonces, son dispositivos simples, de bajo costo, están haciéndose aplicaciones con sensores con baterías de larga duración de hasta 10 años, por ejemplo. Entonces, el sensor, digamos, se instala en el lugar que nos interesa y ahí se queda, pues, durante su tiempo de vida, que podría ser eso, ¿no? Del orden de 5 o 10 años. Y aquí el énfasis es la conservación de la energía y la simplicidad de protocolos. Aquí no nos interesa tanto la velocidad, sino aquí que sea el manejar, optimizar sobre todo el tema de energía. Bueno, ya decíamos, aplicaciones, pues, por ejemplo, podemos estar monitoreando, no sé, una zona residencial, los medidores de consumo de energía, de agua, o monitorear infraestructura urbana en una ciudad, semáforos, postes, miles de puntos de monitoreo. La tercera clase de servicio es esta que decíamos que son las comunicaciones URLLC, que son comunicaciones que tienen la característica de ser ultra confiables y también ser de baja latencia. Aquí, pues, se utiliza para conexiones que se requiere que sean instantáneas en servicios de emisión crítica. Y aquí se busca que la latencia, que habíamos dicho que esta latencia end-to-end o de extremo a extremo, sea de menos de 1 milisegundo el tiempo de viaje, pero también que la disponibilidad sea del orden de 6 nueves. Esto significa que si nosotros sumáramos el tiempo en el que la red falla e hiciéramos la estadística durante un año, y sumáramos todos los minutos del año y sumáramos las interrupciones, las interrupciones que tendría una red con esta disponibilidad son de medio minuto acumulado al año. Eso significa una disponibilidad de 6 nueves. Entonces es una disponibilidad altísima y, bueno, pues también nos sirve para soporte de alta movilidad. Aplicaciones, pues aquí se muestran algunas de las más populares que hoy hay mucho trabajo en la industria, por ejemplo, para conectar vehículos. Ahí es donde se están utilizando. Pero también este tipo de servicios tienen mucha aplicación para ambientes industriales. Es justamente una de las clases de servicio que requerimos para desarrollar aplicaciones de tipo industrial. Aquí una planta con robots que tienen, pues, algunas tareas, seguramente que tienen muchos sensores que están monitoreando la actividad de ese robot, pero también están recibiendo comunicación para poder gestionar la operación de toda la planta en general. Entonces, bueno, es el tipo de aplicaciones que tenemos con esta clase de servicio. Bien, ahora hablemos un poquito, de manera muy rápida, de la arquitectura de una red 5G. Una red 5G
se puede implementar de dos maneras. Primero, la que se ha usado de una manera mucho más amplia es una arquitectura que se llama Non-Standalone o NSA, y que básicamente se refiere a lo siguiente. Esta arquitectura se crea a partir de instalar radiobases o torres 5G y conectarlas a una red 4G. Estos círculos en gris representan elementos de una red 4G, y entonces la parte principal de la red o el núcleo de la red está basado en el estándar para 4G, pero tiene la posibilidad de conectar o atender también a torres 5G o redes 5G. Y estas radiobases pueden darle al usuario una velocidad muy alta, pero también puede navegar con 4G. Por ejemplo, cuando esta terminal va a hacer una llamada de voz, se conecta a 4G. Pero si va a navegar a alta velocidad, se conecta a 5G. Y así funcionan la mayor parte de las redes de telefonía celular que nosotros, las redes que usamos hoy en día y que dicen que son 5G, pues son 5G en la parte de radio con la que nosotros nos conectamos, pero en la parte del núcleo es infraestructura 4G. Entonces, esta es la arquitectura non-standalone, y bueno, pues dice que aquí es fácil de desplegar, y bueno, pues se basa en 4G, en la infraestructura de 4G. Por otra parte, la otra alternativa de montar una red 5G es que ya no usemos nada de redes 4G, sino que toda la infraestructura del núcleo de la red sea de tipo 5G, que el núcleo, el core de la red sea 5G, y por supuesto todo lo demás será 5G, tanto las radiobases, por supuesto, como los equipos terminales. Esta opción tiene mucho mejores prestaciones porque en el caso anterior estamos limitados por lo que nos puede ofrecer el servicio 4G. Por ejemplo, aquí no podemos tener una latencia mejorada como la que habíamos visto, porque por naturaleza 4G no nos puede ofrecer los niveles de latencia que se tienen en 5G. Entonces, digamos que los servicios que se proveen aquí en una implementación non-standalone, pues son principalmente los que se basan en banda ancha móvil mejorada. Pero si queremos comunicaciones ultraconfiables de baja latencia o queremos IoT masivo, pues tendría que ser una red de este tipo, una red standalone. Bien, pues de manera muy rápida, esas son las dos formas de montar una red 5G. Y pues, lo que decía, en un entorno urbano donde nos encontramos nosotros y recibimos una comunicación 5G, pues es una comunicación 5G, pero implementada en una arquitectura non-standalone, que en realidad es un servicio basado en la suma de los recursos de 4G con 5G, donde 5G nos ofrece velocidades de transmisión muy altas. Eso es digamos que la clase de servicio principal que nos podría ofrecer. Bien, pues esta es una imagen de cómo está el desarrollo de la red 5G en América Latina. Vemos que hay muchos en azul, que significa que son redes que ya están desplegadas y que están dando servicio. Pues en muchos países de la región ya tenemos esto. Algunas están en despliegue, los que están en morado. En naranja, pues que son países que están evaluando algunas pruebas de esta tecnología. Y bueno, algunas que están en fase precomercial. Pero en general podemos ver que prácticamente todo la región tiene una presencia ya de redes 5G de alguna o de diferente manera. A nivel global, pues esto es lo que pasa. El despliegue de redes 5G a nivel global al 4Q del año pasado, al último trimestre, pues es 582 redes, y de esas tenemos 121 que son de tipo standalone. Aquí deberíamos de guardar o tener presente que las 5G standalone son las que nos ofrecen las mejores prestaciones, porque no dependen o no están asociadas a infraestructura 4G. Bien, entonces hablemos ahora de redes privadas y el IoT industrial. Las redes privadas son redes dedicadas, diseñadas y desplegadas para el uso de una única empresa o ajustada a requerimientos específicos. Y por otra parte, pues las redes que usamos nosotros son principalmente redes de tipo pública. ¿Cuáles son las características que tienen estas redes? Bueno, la red pública es para ofrecer diferentes tipos de servicios
y a una gran cantidad de suscriptores de la red dispersos usualmente en una ciudad o en una región. Por otra parte, la red privada es una red que prioriza servicios para clientes específicos. Es una red dedicada a una aplicación específica. Desde el punto de vista de infraestructura, pues si queremos cubrir una ciudad necesitamos muchas antenas o muchas radiobases. En el caso de una red privada, pues es posible tener una red privada, por ejemplo, se utiliza en una universidad o en un parque industrial, y pues en ese caso con una o dos radiobases o unas pocas radiobases se puede desplegar la red privada. En el diseño de la red, pues está influenciado en la red pública por factores externos. Como es una ciudad, pues hay que considerar los edificios, las calles, las condiciones de esa ciudad. En la red privada, pues como está orientada a un parque industrial, por ejemplo, pues necesitamos nada más considerar pues, las edificaciones en las que vamos a estar ofreciendo el servicio. Está mucho más acotado el alcance. El tipo de frecuencia o espectro, pues en el caso de red pública, usualmente son redes que usan espectro licenciado, que se obtiene a través, por ejemplo, de alguna licitación. Y en el caso de redes privadas, bueno, pues puede ser espectro licenciado, compartido o no licenciado. Comentamos un poquito más eso adelante. En la interoperabilidad, los suscriptores públicos no pueden conectarse a redes privadas. En contraparte, los usuarios de redes privadas podrían conectarse a servicios públicos. Y finalmente, los casos de uso típico pues, son las redes celulares en redes públicas y en redes privadas, pues son redes dedicadas específicamente para atender necesidades de una industria, de un almacén, de campus corporativos, campus universitarios. En las redes públicas, como decíamos, pues están diseñadas para ofrecer diferentes tipos de servicios, por ejemplo, transmisión de video, navegar, hacer llamadas de voz, etc. Pero en el caso de una red privada, pues el objetivo es completamente, bueno, es diferente y sobre todo es un objetivo específico. En este caso, por ejemplo, se puede diseñar una red privada para conectar los robots de una planta industrial y entonces esa red está diseñada para soportar la operación de esa planta y se desarrollan pues algunos servicios para gestionarlo. Muy rápido. Aquí tenemos las tres clases de servicio, la banda ancha móvil mejorada, el IoT masivo y las comunicaciones de ultra baja latencia. ¿Qué se puede hacer en un entorno industrial con estas clases de servicio? Pues, por ejemplo, aquí operadores que puedan traer dispositivos como lentes o cascos con cámaras para tener aplicaciones de realidad aumentada, y ahí necesitamos tasas de transmisión de este orden, del orden de gigabits por segundo, latencia de 10 milisegundos, disponibilidad de 3.9, perdón. Terminales portátiles, igual para apoyo de tareas dentro de la planta industrial. Ahí necesitamos tasas de transmisión del orden de megabits o kilobits por segundo, disponibilidad de 6.9, latencia de 10 milisegundos. Esta es una de las más en las que se está trabajando mucho, que son los AGVs o vehículos de guiado automatizado, que son robots que se mueven dentro de la planta de manera autónoma y que están moviendo pues, algunos materiales dentro de la planta y pueden haber muchos de ellos moviéndose de forma coordinada dentro de la planta. Ahí se requieren tasas de transmisión de megabits por segundo, disponibilidades de 6.9, latencia de 20 milisegundos. Podemos tener también visión de computadora para apoyar los procesos industriales que estén examinando el producto a través de técnicas de este tipo, o bien cámaras de seguridad también. En este caso, las tasas de transmisión son de megabits por segundo, disponibilidad de 3.9, latencia de 50 milis. Hablábamos del IoT masivo. Bueno, cientos o miles de sensores que pueden estar conectados. Ahí habíamos dicho que la velocidad es baja, del orden de kilobits por segundo, la latencia de 100 milis y 4.9 de disponibilidad. Finalmente, robots industriales de diferente tipo en general, bueno, pues se requieren tasas de megabits por segundo, disponibilidades de 6.9 y latencia de 1 mil. Estos son el tipo de aplicaciones que se podrían desarrollar basadas en redes 5G utilizando las tres clases de servicio que habíamos comentado. Si hablamos de redes públicas, pues necesitamos considerar todo el entorno en el que vamos a dar servicio. Pero pues en una red privada no, ahí la situación es diferente. Y en este caso, para ilustrar el concepto de una red privada, podemos pensar en una red Wi-Fi. La red Wi-Fi de nuestra casa es una red privada, pero también tenemos redes Wi-Fi de tipo público. Si estamos en un centro comercial
o en una plaza, pues podemos acceder a esa red Wi-Fi de tipo público. Entonces, es la misma tecnología, pero funciona de manera privada en tu casa y funciona de manera pública, pues como decíamos, en el parque, en el centro comercial. ¿Qué beneficios nos ofrecen las redes privadas? Pues que es una red que ha sido diseñada para atender un servicio específico. La cobertura se optimiza, es para cubrir el campus universitario, la planta industrial, etcétera. Se controla la calidad de servicio porque se tiene control. Va a haber conectados 10 o 50 o 1000 robots, pero ya sé cuántos van a estar conectados y qué condiciones de conectividad le va a dar a cada uno de ellos. Hay mucha confiabilidad y disponibilidad del servicio. Podemos hacer una implementación local, es decir, todo el equipamiento se queda dentro de las instalaciones de quien está montando la red privada. Esto da un gran control operativo, flexibilidad del servicio. El tema de seguridad de los datos, la información ya no viaja en Internet, por ejemplo, para hacer el control o la gestión de la industria, sino se queda en los servidores de manera local. Eso da mucha seguridad. También es una red privada que puede facilitar múltiples casos de uso. Como decía, pues dado que el equipo es nuestro y lo configuramos conforme se requiera, pues podemos hacer aplicaciones de redes sensibles al tiempo o que demandan una respuesta instantánea, y esto para usar servicios que son sensibles a la latencia, o podemos hacer servicios de banda ancha móvil mejorada para cámaras de seguridad o para cámaras que apoyan el proceso de producción, posicionamiento en interiores para los vehículos robóticos. Todo esto se puede conseguir con redes privadas orientadas a aplicaciones industriales. En el IoT industrial, pues lo que se busca es esto: implementación de redes locales privadas para poder apoyar la operación, la gestión de esa planta. Por ejemplo, aquí, pues el control de robots y el seguimiento, la gestión de la producción. Los propietarios de esta red pueden implementar funciones para particionamiento de la red, es decir, podemos con la misma infraestructura tener redes diferentes, una especie de redes privadas, virtuales, para diferentes aplicaciones. Eso se puede hacer en este concepto de 5G, que es nuevo y que se llama particionamiento de red. Bueno, hablando de la aplicación de 5G en entornos industriales, pues es necesario hacer esta revisión de la evolución de la industria. Y bueno, pues en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, se identifica a esta industria 1.0, que su principal rasgo es que era la mecanización del proceso de producción. A inicios del siglo XX, pues llega la electrificación con la industria 2.0. En la segunda parte del siglo XX, del siglo pasado, pues llega la digitalización. En el inicio de este siglo, ahí en la primera década, pues se empieza a tener una conectividad principalmente cableada para controlar la infraestructura que se tiene en una planta productiva. Y finalmente, cuando llegamos a 5G, pues ya aquí hay otro tipo de condiciones para conectar con muchas mejores condiciones o desempeño, como ya se habló: alta velocidad, baja latencia, conexión masiva de muchos sensores. Eso es lo que nos ofrece 5G, además de otras tecnologías laterales como es la inteligencia artificial, temas de seguridad, etcétera. Entonces, este es el escenario en el que nos encontramos hoy para mejorar el desempeño de la industria utilizando todas estas capacidades 5G, y que se dice, bueno, pues es industria 4.0 más conectividad inalámbrica 5G. ¿Dónde podemos usar estas 5G en aplicaciones industriales? Pues hay una infinidad de aplicaciones. La gestión de puertos, imagínense un IoT masivo donde tengamos varios sensores conectados en los contenedores que nos ayudan a la gestión, por supuesto el control de grúas, el manejo de inventarios. Todo esto se puede hacer con 5G. Bueno, sucede algo parecido en la industria del gas y el petróleo. En la manufactura ya habíamos visto el tema de robots, pero también en el manejo de inventarios, en la industria de la construcción. De manera, hay muchas aplicaciones para la minería, igual. Aquí, pues vehículos, grandes vehículos que tienen varias cámaras de alta resolución y cientos de sensores con los que se monitorea o se controlan la operación de estos vehículos, pues se pueden conseguir con redes 5G. La gestión de almacenes,
las utilitarias, empresas de energía y, por supuesto, pues también en entornos de empresas. Las redes para 5G para IoT, bueno, pues aquí ya en específico podemos imaginarnos un parque industrial donde instalamos 1, 2 radiobases 5G y con esas estamos, recordar que debe ser una red privada y que le vamos a dar servicio para monitoreo de sensores, para control de robots, para monitoreo de vehículos, por supuesto equipos terminales de mano. Y aquí, pues, son diseños optimizados, me refiero a la red, que nos dan mejor desempeño de calidad de servicio. Se hace un despliegue más ágil porque es una despliegue independiente, no dependemos de las redes públicas. Es seguro, ya habíamos comentado, porque los datos o toda la gestión se queda de manera local. Y se dice, pues lo tenemos lo mejor de ambos mundos porque tenemos el desempeño que nos ofrecen medios de conexión cableados, como puede ser una fibra óptica, que es un ancho de banda muy grande, pero también nos da seguridad y nos da una conexión inalámbrica. Entonces, esto nos permite pues hacer el desarrollo de muchas aplicaciones de tipo industrial. Esto pues, está permitiendo optimizar lo que ya se tiene, pero está abriendo nuevas oportunidades para hacer desarrollos de tipo industrial. Y algo muy importante, todo esto está basado en un mapa de ruta de estándares del organismo que genera los diferentes estándares de evolución de las redes celulares, que se llama 3GPP, y hay un mapa, digamos, al menos a 10 años hacia adelante se sabe hacia dónde vamos a estar evolucionando. Y bueno, pues eso nos da mucha seguridad porque hay tenemos certeza de cuál es el camino o aplicaciones que vamos a tener disponibles en el corto plazo para que sigamos usando o mejorando el uso de estas redes de tipo industrial. Hay diferentes modelos para poder montar la red privada de tipo industrial. Puede ser de manera pública, y esto significa que un proveedor de red 5G de tipo público nos ofrezca el servicio de red privada de tipo industrial. Aquí, pues lo que tenemos que hacer es que esa red que está cubriendo una ciudad, por ejemplo, nos dé un trato de red industrial en la zona que nos interesa. Es un identificador de red privada y hay un particionamiento de red para que tengamos las capacidades que se requieren, una baja latencia, una alta velocidad, pero aquí lo importante es que es provista por un operador de redes públicas. Y esto funciona o se aplica en compañías pequeñas porque es bajo costo para implementarlo y es de baja complejidad. Puede ser también una red industrial de tipo híbrido, es decir, que compartamos las radiobases, por ejemplo, pero que tengamos un core o una componente de núcleo propietaria. Y en ese caso, pues ya tenemos otras condiciones. Nosotros tenemos ya control del tráfico, por ejemplo. Ya no dependemos de que me dé privilegios el operador móvil, sino yo configuro las calidades que voy a tener. Esto se aplica en compañías medianas o grandes, ya es más complejo y es un mayor costo. Y finalmente, pues una red industrial totalmente privada. En este caso, pues todas las antenas son de nosotros, toda la infraestructura de la red de núcleos de nosotros y por supuesto, pues tenemos toda la posibilidad de configurar el servicio conforme se requiera. Y esto lo utilizan compañías grandes, esto es mucho más complejo de implementar y también el costo también es mucho más alto. Estos son algunos de los beneficios que nos pueden dar estas redes 5G privadas en un ambiente industrial. Pues podemos manejar el tráfico con la prioridad que nosotros definamos. Lo que hemos comentado del IoT masivo, miles de conexiones, el manejar operaciones en tiempo real de forma autónoma de diferentes tipos de robots, como veíamos los robots que se desplazan dentro de una planta industrial, asegurar el desempeño de la conectividad de extremo a extremo, la seguridad, la movilidad. Todos son beneficios que obtenemos del despliegue de una red 5G de tipo industrial. Algunas implicaciones que deberíamos de tomar en cuenta cuando queramos desplegar una red industrial, pues es el espectro, porque no hay en todas las regiones, en todos los países, espectro disponible para redes industriales. Es el caso de nuestro país. Hoy se está trabajando el IFT y algunas asociaciones o interesados están empujando el que se cree un espectro para ese tipo de aplicaciones.
La arquitectura de la red deberíamos de definir si es una arquitectura standalone o no standalone. Y finalmente la infraestructura, saber si la infraestructura la vamos a adquirir con los fabricantes clásicos de infraestructura de telecomunicaciones o bien con nuevos jugadores que vienen principalmente del sector de tecnologías de la información, que están entrando de manera muy fuerte al ámbito de redes 5G. Desde el punto de vista de espectro, decíamos, podemos usar espectro, que es el licenciado de operadores móviles. Fue el caso, por ejemplo, de una red pública que nos da el servicio de una red privada, decíamos, asignando prioridades, sí, prioridad al tráfico que corresponde a la red privada. Podemos usar espectro dedicado. Aquí hay un ejemplo. En Alemania sí hay una asignación de espectro específico para este tipo de aplicaciones. Hay espectro no licenciado o espectro libre que podemos usar, pero claro, esto puede comprometer el desempeño de la red porque si es espectro no licenciado, pues cualquier persona lo puede utilizar. Es el caso por ejemplo, de las redes Wi-Fi. Nosotros usamos espectro libre, pero cualquier persona puede usar ese espectro libre y eso no estamos o tenemos que operar bajo aceptando la interferencia que podría haber desde otros usuarios de ese mismo espectro. Y espectro no licenciado con compartición sincronizada, bueno, pues esto es un poco más sofisticado, que el espectro se usa en diferentes regiones o en diferentes momentos de manera compartida. Bueno, como decimos, estos son los escenarios que tenemos hoy día y lo que se espera en el futuro son escenarios de este tipo. Y bueno, para terminar, este es el ejemplo de una red industrial que hoy se tiene, que básicamente son todos sus equipos conectados a través de Ethernet industrial con cables, una conectividad de tipo industrial, y pues la idea es pasar eso a un entorno completamente inalámbrico, con una adaptación para conectar pues todos los medidores, robots, sensores, todo el equipamiento que esté dentro de una nave industrial o de un parque industrial, montarlo con 5G, con un core 5G, y eso nos ofrecerá todas las capacidades que hemos comentado. Para terminar, pues podemos tener este resumen rápido. Las redes privadas son redes dedicadas, es su principal rasgo, que han sido diseñadas y desplegadas para el uso de una empresa única o de una aplicación única, enfocada, por supuesto, a sus requerimientos operacionales. El IoT industrial es la cuarta etapa de la revolución industrial que se aplica a múltiples verticales de la industria. Ya vimos pues todas las diferentes áreas en las que se podía aplicar. Cuando queramos desplegar una red privada 5G, para este tipo de aplicaciones debemos de considerar o tener consideraciones del espectro que se vaya a usar, de la arquitectura que se vaya a desplegar y del equipamiento de infraestructura que vayamos a tener. Como decía, comprar el equipamiento o adquirir con los proveedores clásicos o bien incursionar con estos nuevos proveedores que vienen del área de tecnologías de la información. Beneficios de las redes 5G al IoT industrial o a las redes industriales, pues que es un desempeño optimizado, que es un despliegue que es dedicado y personalizado a esas necesidades del entorno donde está desplegando la red. Los datos se mantienen de manera segura porque no tienen que viajar a una red externa, como sería el Internet. Y el desempeño inalámbrico que ofrece 5G es comparable con el que hoy se tiene con medios cableados clásicos como el Ethernet industrial e incluso de fibra óptica. Bien, pues esta es una revisión muy rápida de lo que es el 5G industrial o para IoT industrial. Pues agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes si tienen algún comentario o alguna duda. Muchas gracias, maestro. Muy amable con la explicación. Creo que bastante eh, focal y con información muy completa. Tenemos por aquí una pregunta. Melesio Miranda nos dice, buenos días. Dentro del estándar 5G se consideran especificaciones de radio cognitivo. En su caso, si nos pudiera compartir alguna experiencia real de aplicación de este radio cognitivo. Sí, muchas gracias, Melencio.
por supuesto. Aquí ya hay una mezcla de diferentes tecnologías y cuando hablamos de radio cognitivo, cognoscitivo, tenemos que pensar también en técnicas, por ejemplo, de inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, una de las aplicaciones clásicas de radio cognitivo es que, por ejemplo, en un entorno, ya dijimos que, por ejemplo, estas redes pueden estar operando con espectro compartido. Entonces, en un escenario de este tipo, cuando se establece un enlace, se hace un monitoreo primero del enlace y se reconocen las condiciones que existen en el entorno. Si es ese entorno adecuado para utilizar un canal u otro, y además, una vez que selecciono un canal, puedo decidir si utilizo una técnica de transmisión u otra en función de las condiciones particulares ahora de ese canal que elegí. De este modo que puedo estar cambiando de canal, cambiando de tipo de modulación, que eso me puede hacer cambios en las tasas de transmisión para mejorar. Entonces, todo esto esa es una de las aplicaciones clásicas de radio cognitivo, que es conectarme con aquel espectro que me ofrezca las mejores condiciones en un momento y lugar determinado. Esa es una de las clásicas. Veo aquí otra pregunta. ¿Cómo está el uso del espectro para 5G en México? Todavía no solicita la banda de 6 gigas. Bueno, como decía, hoy en México lo que tenemos es un 5G que básicamente utiliza la clase de servicio de banda ancha móvil mejorada. Y en ese caso, pues están utilizando el espectro asignado al operador móvil. La banda que más se utiliza actualmente es la banda de 3.5 gigahertz, pero decía, espectro para aplicaciones industriales o más aún, espectro para redes privadas no es algo que se tenga disponible en México, y decía, hoy se están haciendo esfuerzos, incluido el Promptel, para que se pueda tener pronto en México estas posibilidades privadas ya en un ambiente operativo. Hoy se puede entender, pero solamente a nivel experimental. La banda de 6 gigahertz, bueno, hoy día está utilizada o fue asignada para Wi-Fi. La nueva versión de Wi-Fi, el Wi-Fi 6, opera en esa banda de 6 gigahertz. Es decir, no se usa para 5G en nuestro país. Bueno, no sé si hay alguna otra. Muchas gracias por tus comentarios. No, maestro, muchas gracias. Tenemos por aquí, José Luis Melgoza nos dice muy clara la exposición de este gran tema. Gracias. Melesio también nos comenta nuevamente, entendiendo que 5G es un estándar para redes móviles. En el caso de redes fijas, ¿hay algún estándar que deba cumplir para ser interoperables con las redes 5G? Sí, muy interesante la pregunta, Melesio. Déjame comentar que a partir de la cuarta generación de telefonía celular, de LTE, la telefonía celular se convirtió en una tecnología IP también. Entonces, eso nos da en términos generales, una interoperabilidad completa con las redes fijas que se basan en el protocolo IP, que prácticamente es pues, casi la totalidad de ellas. Entonces, por el hecho de que ambas se basan en protocolos IP, pues pueden interoperar sin problema. Muy bien, muchas gracias, maestro. Pues estamos llegando al final de la presentación. Yo le quiero agradecer en nombre del organismo por esta información tan completa que nos ha proporcionado y que seguramente generará por ahí algunos comentarios adicionales que nos harán llegar los asistentes y que yo le pasaré de inmediato para que lo pueda contactar de manera directa. Y bueno, pues agradecerle nuevamente y a todos nuestros asistentes, agradecerles por el tiempo que nos han compartido para participar en estos eventos, que los talleres pues son para ustedes. Si nos acompañan, aquí tendremos más talleres y no me queda más que desearles que tengan un extraordinario jueves y un muy buen fin de semana. Muchas gracias, cuídense mucho.
Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias.